Hola chicos, bueno, lo primero es saludaros y deciros que ya os estoy echando mucho de menos, aunque no sé si será mutuo, pero que espero que estéis llevando esta situación con la mayor calma posible y el máximo estoicismo. No sé si os acordáis de los estoicos que decían que independientemente de las circunstancias que te rodearan, ¿no? Del destino y lo que te deparase, la verdadera estabilidad del alma y tranquilidad estaba en la capacidad de cada uno de reaccionar ante ese destino y de encontrar como cierto equilibrio interior, ¿no? Así que creo que es un buen momento para tomar nota del estoicismo e intentar encontrar dentro de nosotros esa fortaleza para no desesperarnos por no salir de casa, por no saber cuánto tiempo va a durar esta situación y por tantas cosas. También deciros eso, que me parece un momento muy interesante para que penséis en todo lo que está pasando, porque tiene, desde mi punto de vista, que ver con tantas cosas que hemos hablado en filosofía, ¿no? La ética, la cuestión de la solidaridad, de empezar a pensar no solamente en uno mismo, sino también en los demás, ¿no? Que en este momento es muy importante. La, bueno, y también la ética como una búsqueda de encontrar una paz interior, que también, como vengo diciendo, es importante. La política, que para los que decís que no os interesaba, creo que ahora se ha puesto sobre la mesa, que también es fundamental. La gestión de una situación como esta, esté siendo mejor o peor, pues es un peso y una responsabilidad que es fundamental. Que un sistema público que funcione para que ahora haya una sanidad que intente absorber toda esta debacle, pues que también es algo muy importante, ¿no? Y tantas otras cosas, ¿no? Y luego también para nuestro nuevo tema, que es la antropología, ¿no? La cuestión de qué es el ser humano y cómo el ser humano tiene mecanismos psíquicos, ¿no? Para defenderse de todo esto que está pasando. Yo recuerdo que hace unas semanas no se hablaba del tema en el instituto, yo no lo sacaba tampoco y parecía como algo inverosímil, ¿no? Hasta casi un día antes de que se decretara el cierre de los institutos ni nos lo podíamos imaginar, ¿no? Muchos de nosotros, algunos ya lo estábamos empezando a comentar, ¿no? A partir de la manifestación del 8 de marzo, mucha gente que no fue por esto, etcétera. Pero vamos, ¿cómo pasamos de lo impensable, ¿no? Imposible de imaginar, como cuando vemos en el pasado estas grandes catástrofes, las grandes guerras y cómo pudo pasar? Bueno, pues ahora estamos ante este periodo, digamos, sin precedentes de emergencia global y como al mismo tiempo el ser humano tiene esa gran capacidad de adaptarse, que ya hemos encontrado nuestros mecanismos para, bueno, pues para encontrarnos dentro de esta nueva situación, aplaudiendo en los balcones, jugando al bingo con los vecinos, inventando 300.000 juegos para entretener a los niños, utilizando infinitos memes para pasar todo esto con menos pesadumbre, ¿no? Así que bueno, perdón por enrollarme, solo quería saludaros y mandaros desde aquí, pues eso, también mis cariños y deciros que os extraño y que espero que no pase tanto tiempo hasta que nos volvamos a ver. Y, y a partir de aquí explicaros cuál va a ser el mecanismo de la asignatura de filosofía. La idea va a ser grabar unas clases donde yo os acompaño justamente para explicaros con mayor detenimiento o facilitaros la comprensión de los apuntes que tenéis. En este caso empezábamos, acordáis, el bloque de antropología y yo grabaré 3 o 4 clases a la semana. Como no tengo alumnos en directo y la dinámica de la clase es distinta, espero que en 20 minutos, 25 pueda sintetizar lo que daría en una clase normal. Y ya dependiendo del tiempo que dure esto, pues ya sabéis que decidiremos si utilizamos también mecanismos alternativos de evaluación. En lugar de esta evaluación de los 2 parciales que solemos hacer, de los 2 exámenes, haremos posiblemente varios trabajitos que me iréis enviando para que yo tenga criterios de evaluación para poneros la nota de la tercera, ¿vale? Y para la recuperación ya os escribiré a los que tengan que recuperar en concreto para ver cómo lo podemos hacer. Es que también depende, si en 2 semanas retomamos clases, pues se puede hacer entonces o no, o si no estamos así un mes, pues a lo mejor
compensa que os mande un trabajo. Lo iremos analizando según se den las circunstancias. Vale, me he enrollado un poco, pero vamos a empezar entonces el bloque de antropología filosófica, si os parece bien, y que tiene que ver con la gran cuestión, ¿no? Casi como decía Kant, que es como la pregunta inicial, la filosofía primera es la antropología. ¿Por qué? Porque si no existiera el hombre que se hiciese preguntas acerca de qué es la realidad, cómo funciona el mundo, de dónde vengo, quién soy, qué es lo que quiero, ¿no? Qué es lo que debo hacer, sin ese sujeto que se interroga acerca del universo y de su entorno, no existiría la filosofía. Con lo cual, al final, la antropología, que viene de la palabra antropos, del griego que significaba hombre, sería como la filosofía raíz de todas las filosofías, ¿no? Porque de ella emanan después todas las demás preguntas, de este sujeto que se abre al universo y se pregunta por él y por sí mismo, ¿no? Y entonces, ¿qué es la antropología? Pues eso, la rama de la filosofía, bueno, no solamente es filosofía la antropología, ¿no? Pero la antropología filosófica sería la rama de la filosofía que se ocupa tanto desde la perspectiva biológica como desde la perspectiva cultural de qué define y qué distingue al ser humano del resto de los otros seres, ¿no? Yo creo que estaréis de acuerdo en que intuitivamente hay un salto que no es solamente una mayor evolución biológica, sino un salto cualitativo entre cómo se desenvuelve el ser humano ante el mundo frente a cómo se desenvuelve el resto de especies animales, ¿no? Y esa diferencia marca un abismo, podríamos decir, y que nos lleva a preguntarnos quiénes somos nosotros, ¿no? En este orden natural, cuál es nuestro lugar y que determina nuestra conducta, ¿no? Una de las preguntas que va a atravesar este bloque es cuánto de animal o cuánto de base biológica, genética hay en nuestra forma de ser, en nuestra conducta, en nuestros sentimientos, intereses, gustos, comportamientos, ¿no? Y cuánto hay de sesgo social o cultural que impone, digamos, determinados criterios de actuación a la hora de cómo nos comportamos, ¿vale? La clase de hoy es solo la introductoria, la menos importante de todas, porque es donde os voy a hacer como una pequeña panorámica o perspectiva de lo que se habla de la antropología filosófica en la época antigua, medieval, moderna y lo primero que dicen los antropólogos contemporáneos. Pero una vez que haga este pequeño, digamos, resumen de cómo va evolucionando la antropología filosófica, me voy a empezar a hablaros de ciertos autores que me parece que tienen mucho peso y que plantean cosas muy interesantes que han supuesto un antes y un después en nuestra forma de concebirnos, ¿no? Como sujetos, que van a ser Sigmund Freud, el existencialismo de Jean-Paul Sartre, la concepción de Foucault sobre qué es la normalidad y qué no lo es, y luego la perspectiva feminista, ¿no? Sobre el rol de géneros dentro de la sociedad, lo masculino, lo femenino y la sexualidad como algo que bueno, se debate si es natural o finalmente no lo es, ¿no? Y ya con eso pues cerraríamos la antropología filosófica, que se supone yo esperaba verla hasta mediados o finales de abril y luego ya meterme en metafísica o epistemología. ¿Cómo se plantea entonces la pregunta por el ser humano? Ya desde la época antigua, si os acordáis, siempre hablamos de los mismos grandes filósofos, ¿no? Platón y Aristóteles van a definir al ser humano como un ser que tiene una naturaleza, ¿no? Que lo distingue de los otros y es que tiene racionalidad. También van a abrirse a una cuestión que les resulta muy inquietante cuando se piensan a sí mismos y es que se dan cuenta de que están divididos, ¿no? En ese momento, imaginaos, estamos hablando del siglo V antes de Cristo, cuarto después, ¿no? Quinto, cuarto antes de Cristo, bueno, hay una conciencia que piensa como si fuera una vocecita dentro de mí y luego hay un cuerpo que es extenso, pero que cuando la conciencia desaparece parece que el cuerpo tampoco ya puede seguir funcionando, ¿no? Entonces esa conciencia nos domina y si yo le mando a mi brazo izquierdo levántate, se levanta y si le pido al otro que haga un movimiento lo va a hacer, ¿no? Entonces
cómo del pensamiento pasamos al cuerpo, cómo se produce eso, ¿no? Y ahora ya podéis decir, vale, es el cerebro, son las conexiones neuronales, pero os tenéis que imaginar la situación en la que estaban en la época antigua, que todavía tenían muy poca información, y cómo esto les va a llevar a pensar que hay una división dentro del ser humano entre lo que llaman cuerpo y lo que llaman alma. División que por otro lado ha persistido hasta el día de hoy, o sea que más allá de la evolución científica y médica que nos pueda explicar qué es una conexión neuronal y cómo se manda información, etcétera, del cerebro al resto del cuerpo, pues hay algo de la subjetividad de cada uno de nosotros que parece que no puede ser completamente fundamentada a partir de la pura base genética biológica, ¿no? Parece que hay algo ahí que nos lleva a pensar que nuestra subjetividad es algo propio e intangible, ¿no? Y bueno, esto lo podéis llamar como queráis, ¿no? Desde el punto de vista ateo, pues eso, subjetividad si queréis, desde el punto de vista a lo mejor agnóstico, espíritu, ¿no? O alma, que ha sido tomada sobre todo por las religiones, ¿no? Esta división entre un alma que desde la época antigua, antes del cristianismo, ya se decía que era la parte más racional y más pura del individuo, la parte inmaterial, frente al cuerpo que ya desde Platón, tampoco son los cristianos ni los judíos los que llevan la iniciativa en esto, ya desde la época antigua se empieza a acusar al cuerpo, es el origen de las pasiones, de alejar a la razón y al alma del conocimiento y del bien, y por tanto de ser la cárcel, dice Platón. El cuerpo es la cárcel del alma y por tanto hay que controlarlo y hay que someterlo, hay que dominarlo, ¿no? Utilizaba Platón una metáfora que hablaba bueno, habla del carro alado, que es una imagen en la que el alma racional es el que lleva el carro, ¿no? Y que está tirado por dos caballos, uno que era el alma irascible y otro el alma concupiscible, ¿os acordáis, no? De esta parte. Y como el alma racional tiene que controlar a sus caballos desbocados, que son estas partes del alma que están más ligadas al cuerpo, para justamente ascender al conocimiento, al bien, etc., ¿no? Aristóteles da un paso más allá, muy interesante el paso que da Aristóteles, para mí el fundamental, y es decir que lo que distingue al ser humano es este logos, que en griego que viene del griego, ¿no? La palabra logos es griega y se ha traducido de dos formas al castellano, ¿no? O bien como razón, que sería como lo definiría Platón, pero también logos, logopedia, es la palabra de la que viene nuestra palabra lenguaje, con lo cual el lenguaje como algo que ya nos desmarca de la naturaleza, porque vosotros por supuesto vais a decir, los animales se comunican, claro, las ballenas hablan como dice Dory, brr, 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 y se mandan mensajes, todos los animales, los lobos aúllan, las crías cuando están en el nido pían sin parar para que llegue su madre y les dé de comer, etcétera, ¿no? Por supuesto hay un sistema de comunicación en el mundo animal que es innegable. Sin embargo, si lo pensáis, el nivel de sofisticación que tiene nuestro lenguaje nos lleva mucho más lejos. Es más, esto lo va a explicar luego muy bien Freud, el lenguaje humano es tan complejo que no es tan fácil conseguir que lo que está diciendo el emisor y lo que recibe el receptor sea completamente lo mismo, ¿no? Y sea perfectamente comprendido. O sea, nosotros podemos utilizar la ironía, podemos utilizar, digamos, metáforas, de manera que lo que estamos diciendo tenga una implicación que va mucho más allá, ¿no? Del puro mensaje. O sea, un animal si tiene hambre va a hacer el ruidito para señalar que tiene hambre, si está en el celo pues va a hacer el sonido para la reproducción, pero a lo mejor yo voy y me acerco a alguien y le digo, oye, qué guapa estás, y eso puede significar que quiero algo de esa persona, que me estoy burlando de ella porque va ridícula, que me atrae y que quiero ligar con esa persona. Entonces, bueno, hay diferentes interpretaciones. ¿Por qué? Porque el lenguaje humano es mucho más complejo. Y esa complejidad del lenguaje humano va a llevar, digamos, a que se pueda desarrollar en un pensamiento mucho más abstracto del que se puede desarrollar el resto de los animales. O sea, el lenguaje como la base determinante que va a marcar ya un destino diferente en el ser humano. Eso es lo que ya apunta Aristóteles desde la época antigua. Después de estos dos autores pasamos a la época medieval, evidentemente ligado con
La racionalidad, y ligado con esta idea de que se va a través del lenguaje el sujeto emancipando de su pura coraza instintiva, por decirlo así, eh, y esto viene de alguna manera ya implícita la idea de libertad, o sea, el sujeto no está tan condicionado por sus instintos ni por su naturaleza como el resto de los animales, por eso existe la ética, ¿no? Decía Aristóteles que la diferencia entre la abeja o la hormiga o cualquier otro animal y el ser humano es que el ser humano es el único que se pregunta por lo justo y por lo injusto y que además lo puede formular porque tiene lenguaje y el animal no. Entonces, libertad, como ya algo que va marcando esa diferencia entre el animal y el hombre, ¿no? El ser humano. A partir de ahí, la época medieval va a tomar, de alguna manera, se va a inspirar en todo esto, desde la separación de cuerpo y alma, a la acusación del cuerpo como la fuente del pecado y todo eso que ya os sabéis, a la idea de que el sujeto efectivamente tiene racionalidad y por eso si los animales solo se van a regir, solo se van a llevar a someter a las leyes físicas, sin embargo el ser humano sí se va a regir por una libertad propia que le ha concedido Dios, pero que es suya, ¿vale? Que es el libre albedrío. Todo esto casi que ya os lo sabéis. Sin embargo, por supuesto, en la época medieval tienen que mantener la idea de que Dios es una cría, uy, perdón, lo he dicho al revés, el ser humano es una criatura de Dios, iba a decir que Dios es una criatura del ser humano, que ya sabéis que es otra posibilidad. El hombre es una criatura de Dios, creada a su imagen y semejanza, y por tanto dotada a través de Dios de una naturaleza o unas inclinaciones, vamos a decir, naturales, que son comunes a todos ellos, ¿no? O sea, cualquier ser humano, este es Santo Tomás, dentro de la época medieval estamos hablando de un filósofo importantísimo que fue Tomás de Aquino, ¿vale? No Tomás Moro. Tomás de Aquino, que es el que se conoce como Santo Tomás. Y Tomás de Aquino va a decir que justamente como Dios nos ha dotado de una naturaleza, todos los seres humanos, independientemente del lugar en el que nazcamos o de la época, tenemos una especie de naturaleza o inclinación a determinadas conductas que están justamente arraigadas en nosotros, porque son naturales, ¿vale? Esto es muy importante. Y va a hablar fundamentalmente de tres principios que sigue todo ese objeto, todo ser humano, por su propia naturaleza, ¿vale? El primero, dice Santo Tomás, es común a todos los animales, que es el instinto de supervivencia. El segundo, también común a todos los animales, que es el instinto de reproducción y cuidado de los hijos. Y el tercero, que ya es propio del ser humano, que es la sociabilidad, ¿no? Y el interés por el conocimiento. Cómo eso va a dar lugar a la sociedad civil, a toda la construcción cultural, etc. Me encantaría, si tuviéramos una clase presencial, que abriéramos aquí un debate, ¿no? Sobre si es cierto o no, yo lo dudaría y mucho, no sé qué pensáis vosotros, que el ser humano tenga esta inclinación natural a la supervivencia, ¿no? Desde el placer que encontramos en los deportes de riesgo, ¿no? Como pues el surf o cosas más claras como hacer puenting o tirarse paracaídas, a, a que nos guste fumar, a algunos os guste fumar, a mí no, sabiendo que es algo que mata, o beber alcohol sabiendo que no es sano, o comer determinados alimentos, o no comer, ¿no? Porque tengas un trastorno alimenticio y entonces no estés comiendo por una cuestión de tu aspecto físico y puedas llegar incluso a pasar hambre o arriesgar tu salud por este trastorno, ¿no? Eh, o directamente el extremo, ¿no? Que no estés feliz en la vida y que no quieras seguir viviendo, me parece que demuestra que en el ser humano ese instinto de supervivencia está bastante diluido, por no decir que es casi inexistente. Yo creo que el que quiere vivir es porque ama la vida, no porque tenga un instinto de supervivencia, ¿no? Y el fin de todos es conseguir estar ahí en el amar la vida, ¿no? Y ser feliz de estar vivo, pero no por esta cosa que tienen los animales de supervivencia, ¿no? Que además en los animales es de especie y en el individuo cuando piensa suele ser más bien en su pellejo, ¿no? Luego la reproducción y el cuidado de los hijos, súper polémico, porque esto se ha venido planteando con mucha fuerza a lo largo de toda la historia como algo natural, especialmente marcado hacia el rol femenino, ¿no? Las mujeres
Llegamos a los 20 y tantos, 30 y se nos despierta el reloj biológico y ya queremos ser madres y es biología, es pura naturaleza, son nuestras hormonas, es incuestionable. Bueno, esto también lo planteaba Santo Tomás en la época medieval, se sigue debatiendo a día de hoy si es así o no, si hay realmente este instinto a la reproducción. La sexualidad, yo creo que sobre todo con vuestra edad, que está bastante latente, ¿no?, en vuestra vida, está bastante distanciada en el ser humano de la reproducción, ¿no? Es algo que se lleva a cabo o se desea o se busca con fines que van mucho más allá y que son mucho más complejos y sofisticados que la mera reproducción, ¿no? Y cada uno le pone sus condiciones. Tiene que ser así, ya me gusta con la luz encendida, apagada, espero que esté bien, no lo vean vuestros padres. Vale, y el cuidado de los hijos, lo mismo, la maternidad, la paternidad, algo natural o no. Pero para la época medieval sí, es algo claramente natural en todos los sujetos. En la época moderna, voy a acelerar un poco que veo que ya llevo 21 minutos, pero bueno, es que he estado 5 solo de saludaros, entonces en la época moderna me gusta mucho mi Kant, cómo lo plantea, ¿no? Kant, en una obra preciosa que se llama ¿Qué es la ilustración?, dice que el ser humano, que la filosofía se describe fundamentalmente a través de tres grandes preguntas, ¿no? La pregunta número uno, que sería ¿qué puedo conocer?, que es esta cuestión que veremos al final del curso de qué es la realidad, cómo puedo conocerla, que va a dar lugar sobre todo a la ciencia, ¿no?, y al querer saber y responder acerca del mundo. La pregunta por qué debo hacer, que es la ética, ¿no?, y qué es lo que tengo que hacer para ser bueno y justo y cumplir con mi deber. Os acordaréis todavía del imperativo categórico de Kant, ojalá. Y la tercera, que es qué me cabe esperar, ¿no?, que tiene que ver con, bueno, ¿y luego qué? Cuando me muera, mi alma persistirá, no persistirá, existe o no existe un Dios que dé sentido a todo esto, ¿no? Las tres grandes preguntas. Pero dice Kant, en realidad todas ellas emanan de otra gran pregunta, ¿no?, la que hace posible todas las demás, que es lo que decía al principio, que es ¿qué es el ser humano?, ¿no? Dice Kant que el ser humano fundamentalmente es conocimiento, acción y esperanza. Y además hace una distinción, es el primero que ya nos va marcando un camino muy claro, donde dice que por un lado, cuando hablamos del ser humano, podemos hablar de una especie de antropología biológica, que es lo que nos distingue dentro de la naturaleza, por ejemplo, el paso de la animalidad, dice Kant, a la hominidad, que sería, bueno, pues que somos bípedos, que caminamos erguidos, que tenemos un pulgar oponible, y que, ¿qué más cosas? Pues que la faringe, estas cosas no me las sé muy bien, pero la faringe, la laringe, lo que sea, está estructurada de otra manera, que nos permite justamente hablar, o cómo está diseñada nuestra mandíbula, o el tamaño de nuestro cráneo y la capacidad cerebral que permite, ¿no? Bueno, esto sería la antropología biológica. Después está, dice Kant, sin embargo, otra parte de la antropología, que es la antropología cultural, que es el paso de la hominidad a la humanidad. ¿Y qué es esto de la humanidad? Es una metáfora, ¿no? Pero, bueno, pues que el ser humano no solamente está marcado por su biología, sino que se construye a sí mismo a través de la cultura. Por eso dice Kant que la humanidad es lo que nosotros hemos hecho de nosotros mismos, como a través de la historia y a través del tiempo hemos ido construyendo este universo cultural que nos va a definir como especie y nos va a demarcar del resto, ¿vale? Luego también os acordáis en la época moderna, que lo tendréis bastante presente porque esto sí que es reciente, la distinción que se hacía dentro de la filosofía política, que se partía siempre, especialmente los contractualistas, cuando hablaban de estado de naturaleza. ¿A qué se referían en realidad con el estado de naturaleza? A cómo sería el sujeto natural, el ser humano natural antes de su inmersión en la sociedad. Es decir, qué rasgos naturales, intrínsecos hay en el ser humano. Y si os acordáis, ahí se bifurcaban fundamentalmente en dos perspectivas, que era que el ser humano por naturaleza era malo o era egoísta, como dirían por ejemplo Maquiavelo o Hobbes, ¿no?, del Homo homini lupus, o diría Adam Smith, ¿no?, del egoísmo, aunque luego para Adam Smith eso puede llegar a acarrear beneficios. Y luego estaban en el lado contrario, ¿no?, Moro, que se imaginaba esta idea ficticia del ser humano, que se podría ser si fuéramos todos iguales
seríamos todos felices. Puede ser muy optimista Rousseau también, que bueno, es el más optimista de todos, que éramos el buen salvaje, ¿os acordáis? Hasta que llega la sociedad y nos corrompe. Locke, que dice que el ser humano en esta naturaleza está tranquilito, luego ya empieza a surgir las envidias, etcétera, pero de entrada tampoco es malo. Y tantos otros, ¿no? Yo diría que Marx también tiene una perspectiva bastante optimista acerca de el ser humano cuando habla de cómo, pues, cómo el trabajo nos dignifica y que somos prácticos, etcétera. Todos tienen su teoría antropológica. Todos los filósofos que hemos visto parten de una concepción del ser humano para después proponer ya y desarrollar su teoría política, ¿no? Todos ellos. En el apartado anterior nos centramos en la política, pero realmente parten de una concepción antropológica, de una teoría acerca de la naturaleza del ser humano. Y nos vamos ya a la parte que ya empieza a coger como chicha, ¿vale? La que ya empieza a ser importante, que es la época contemporánea. En este apartado me voy a centrar eso, en la época más actual, siglo XIX, pero sobre todo siglo XX. A partir de finales del XIX y principios del XX, en Alemania en concreto, bueno, es una época de auge de todas las ciencias, ¿vale? La segunda mitad del siglo XIX, pensad que es cuando 1859, creo que es el año en el que Darwin publica El origen de las especies, es la época en la que surge la química como una rama específica dentro de la ciencia, se empiezan a separar, ¿no? Surge la economía como una rama también de ciencias sociales, la psicología aparece también en esta época, por supuesto, y en general es una época de gran desarrollo de todas las ramas científicas, ¿no? Avanza mucho la biología también, bueno, por supuesto acabo de mencionar a Darwin, y se cambia mucho la perspectiva. Bueno, pues en esta misma dinámica que se llama la época del positivismo, una fuerza de desarrollo científico que además nos lleva a un gran optimismo, a creer que vamos a poder resolver muchas cosas, luego esto ya empieza a decaer. Surge también la antropología filosófica y en Alemania van a aparecer fundamentalmente dos figuras muy interesantes, Max Scheler y Arnold Gehlen. Ambos son filósofos, antropólogos, biólogos, científicos, ¿vale? Tienen una formación transversal en varios ámbitos y van a escribir y empezar a debatir acerca de este sujeto, ¿no? Del ser humano y de cómo se conduce. En el caso de Max Scheler, es el primero del que os voy a hablar, en 1928 se publica su gran obra que es El puesto del hombre en el cosmos, que como su propio nombre indica intenta buscar la respuesta a cuál es el lugar singular del sujeto del hombre dentro de la naturaleza, ¿no? Del orden animal y del orden natural. Y dice cosas muy interesantes, por ejemplo, dice que la inteligencia no es lo que distingue al ser humano, no somos, si lo pensáis, más inteligentes que otros animales. Yo diría que al contrario, se puede decir que incluso somos un poco más tontos, ¿no? Porque solo creo que el ser humano es el único que es capaz de tropezar dos veces con la misma piedra, ¿no? Y el animal, jolín, pensad, una tortuguita que sale del cascarón y ya sabe que tiene que cruzar la arena corriendo y tiene que entrar al mar y además sabe nadar desde el primer instante y sabe meterse en una corriente para que se le dirija hacia el otro lugar, ¿no? O el pájaro que enseguida aprende con ayuda de los padres, pero aprende a volar y cuando hace una emigración ya al año siguiente se sabe el camino perfectamente y lo sabe reproducir. Hombre, los animales me parecen en muchas cosas más inteligentes que nosotros, ¿no? Entonces no es la inteligencia lo que nos distingue. ¿Qué es entonces? Dice Max Scheler que el ser humano es el único que es capaz de decir no a sus instintos. Es decir, que puede perfectamente emanciparse de estos instintos. No vive sometido a los instintos y por tanto no vive inmerso completamente en su entorno como sí que vive el animal. Es decir, el animal no se hace preguntas. El animal recibe un estímulo y ante ese estímulo, como por decirlo así, está programado para responder de una manera concreta y responde con un mecanismo puramente instintivo. El ser humano no, el ser humano puede parar y decir, no sé, espérate que me lo pienso, no sé lo que quiero. Y dependiendo del ser humano, ante una misma situación, la respuesta puede ser infinitamente diferente en uno que en otro. En un animal no domesticado, porque claro, cuando los animales dicen, sí, mi perro en casa no se hace pis, se puede controlar aunque tenga ganas de hacer pis, ¿no?
Bueno, claro, porque está domesticado por el ser humano. Si habéis visto la película esta, la última, la de Érase una vez en Hollywood de Tarantino, que está muy bien como tiene, no es spoiler, os lo juro, está muy bien como tiene Brad Pitt controlado a su perro, es una maravilla, ¿no? Lo tiene como súper adiestrado. Em, entonces, el ser humano es capaz de alejarse de los instintos, no es que no los tenga, pues claro, tenemos hambre, tenemos ganas de hacer pis, tenemos sueño, ¿no? Pero puede posponerlos, puede renegar de ellos para intentar escoger otro camino. Por tanto, no está tan condicionado, no está totalmente programado, estímulo-respuesta, sino que está, dice Max Scheler, abierto al mundo, es capaz de abrirse, observar su entorno, elegir, básicamente. Y además, y esto es muy interesante, lo va a decir de una manera compleja, pero ahora os lo explico y lo vais a entender. El ser humano es capaz de distanciarse de sí mismo, dice Scheler, de salirse de sí mismo para pensarse a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que somos los únicos que somos conscientes de ser conscientes. Un profesor mío nos definía como no el Homo sapiens, sino el Homo sapiens sapiens, el hombre que sabe que sabe. Es decir, tenemos autoconciencia y nos damos cuenta de, uy, ¿qué me pasa? Uy, estoy pensando, uy, no sé lo que quiero. Tenemos autoconciencia, ¿no? Es como si pudiéramos, por eso dice Scheller, que somos un animal excéntrico, porque podemos salir de nuestro propio centro como si fuéramos, ¿no?, ese animal programado para pensar qué queremos, qué somos, qué nos pasa, pensarnos a nosotros mismos, ¿no? Esa dimensión subjetiva que creo que estaréis de acuerdo conmigo que el animal no puede tener. Y ya termino, lo prometo, nos metemos con el último, que es Arnold Gehlen. Arnold Gehlen define, me recuerda mucho, no lo puedo evitar, tengo la tentación de contároslo, al mito del que hablaba Protágoras en la primera parte del bloque de ética, cuando explicaba que en una de sus obras, Ocaréis Protágoras es uno de los sofistas, y decía que reinventa el mito de Prometeo, que os tiene que sonar, de cómo Prometeo le roba el fuego a los hombres, y lo explica de una manera muy bonita, ¿no? Protágoras cuenta que en realidad les habían mandado a Prometeo y a Epimeteo otorgar todos los instintos a todos los animales para que estuvieran bien como coordinados con su entorno, bien integrados en su entorno natural, ¿no? Y que empiezan a hacer este reparto y que cuando llegan al ser humano se dan cuenta de que se les ha olvidado, se les han acabado ya los instintos, ya no tienen más, ¿no? Y entonces Prometeo, pues para compensarle, roba el fuego a los dioses, ¿no?, para dárselo a los hombres, que es el resumen de la técnica como la alternativa al instinto, ¿no?, para que el hombre pueda, en lugar de adaptarse al entorno, adaptar el entorno a sus necesidades, ¿no?, a través de la invención de la técnica. Pues esto que ya dijo de forma tan bonita Protágoras, ¿no?, es lo que justamente se dan cuenta en el siglo XIX, especialmente este autor Arnold Gehlen, cuando nos describe como el ser carente, es decir, el animal inacabado o el animal inadaptado. Somos los únicos que no estamos de alguna manera provistos de toda esta mochila de instintos. Si lo pensáis, el bebé cuando nace, vale, sí, pues tú te lo acercas al pecho y sabe que tiene que mamar, pero eh, tarda muchísimo tiempo, es el animal que más tiempo tarda en ser capaz de sobrevivir por sí mismo, y muchísimas de las cosas se las tienes que ir enseñando porque no están en sus instintos. Y al revés, ¿no? O sea, así como en un animal una hembra va a saber qué hacer con su cría, en una familia humana unos padres, si son primerizos, no van a tener ni idea de qué hacer con su bebé, y si el bebé llora no saben si que tiene sueño, hambre, caca o que le duele la tripita, no se sabe, ¿no? Estamos desprovistos de esa facilidad que nos aporta el instinto para saber exactamente cómo tenemos que responder ante nuestras situaciones que se nos plantean, ¿no? Animal carente, dice Gehlen, que sin embargo se va a convertir en la mayor fortaleza del ser humano, ¿no? La paradoja es que esta carencia va a ser su máxima ventaja, porque como no está adaptado al mundo, tiene que adaptar el mundo a sí mismo, y entonces va a ser el sujeto que cree la cultura. Y ya termino con el concepto de cultura. Cultura como este reemplazo que hemos hecho de los instintos por un universo simbólico completamente artificial, donde nos hemos inventado
insisto, no ofender a nadie en el sentido de que es algo que solo existe para el ser humano, ¿no? Nos hemos inventado la religión, nos hemos inventado el amor, nos hemos inventado la política, nos hemos inventado la moral, nos hemos inventado el arte, nos hemos inventado un mundo hecho a nuestra medida del que ya no nos podemos salir, ¿no? Nunca es como si la cultura fueran unas gafas, ¿no? Que nos hicieran ver el mundo de una manera y de la que ya nunca jamás nos vamos a alejar, ¿no? Es nuestra forma de estar en el mundo, es cultural, nuestra forma de estar en nuestro entorno, de desenvolvernos en ese entorno es a través de la cultura, como todo esto que digo, ¿no? Una creación artificial del ser humano para encajar de la mejor manera que pueda en su entorno, en lugar de simplemente adaptarse como harían el resto de las especies. Ya hablaremos más profundamente de esto, ¿vale? La cultura cuando sobre todo empecemos con nuestro primer autor, que es Freud. Perdonadme por haberme enrollado un poquito más de lo que había prometido y seguimos en contacto, chicos. Os mando de verdad, ya sé que es un poco así ñoño, pero os mando un abrazo a todos y que estéis bien.